Muy buenos días a todos los participantes. Gracias por asistir a nuestro tercer webinar con respecto a lo que es el CBOK a cargo de Augusto Miyagi. Bien, un poco de la presentación sobre este webinar. Este es el tercer capítulo que va a tratar sobre modelamiento de procesos de negocio. Va a estar a cargo de Augusto Miyagi, quien es el actual presidente de la ABPMP Perú. Augusto es un profesional certificado como CBP por la ABPMP Internacional. Además de ello, también es certificado en OCEP 2 por parte del OMG. Es Scrum Fundamental certificado. Tiene una certificación en Agile Scrum por Exim. Es egresado del programa de alta especialización de gestión de procesos de SAN. Y él es ingeniero empresarial y sistemas por Lucid. Bien, me indican que debo compartirles un poco de datos sobre la ABPMP. Como ustedes sabrán, la ABPMP es una asociación internacional sin fines de lucro, el cual tiene como misión, acá en el Perú, fortalecer las competencias de todo profesional que esté involucrado en lo que nosotros denominamos excelencia operacional o mejora continua de nuestras organizaciones. Contamos con certificaciones internacionales en 3 niveles, lo que es el CBPA, el CBPP y el CBPL. Cada uno de ellos tiene diferentes requisitos, los cuales iremos transmitiéndole a través de la página web y a través de nuestras redes sociales. Bueno, sin más, me gustaría invitar a Augusto para que empiece su disertación de este tercer webinar con respecto al CBOK. Muy bien, Augusto, te doy el pase. Empecemos. Ok, gracias. Buenos días. ¿Me escuchan? Bueno, espero que sí me estén escuchando. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 3 del BPM-CBOK, que trata acerca del modelamiento de procesos de negocio. La agenda de hoy va a constar de estos 5 puntos. Son, a mi criterio, los puntos principales del capítulo. Hay muchos más detalles adicionales, pero desde mi punto de vista, estos son los 5 puntos más importantes del capítulo. ¿Qué cosa es modelamiento? El modelamiento básicamente requiere de un conjunto de habilidades y técnicas de las personas que obviamente va a modelar, o del analista. El objetivo del modelamiento es poder comunicar y medir y gerenciar los procesos de negocio. Es una actividad muy importante para lo que es el gerenciamiento de una organización. Y el modelamiento es una parte dentro del ciclo de vida de BPM. Me gusta utilizar mucho estas frases que decía Einstein. Si no lo puedes explicar con sencillez, es que no lo has entendido bien. Y la otra, la de Da Vinci, que decía, si no puedes dibujarlo, si no puedo dibujarlo es porque no lo he entendido. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? ¿Qué es lo que entiendo yo por esto? Que muchas personas cuando empiezan a modelar procesos, al no entender bien, incorporan al modelo o al dibujo o al gráfico mucha información innecesaria, más que nada porque ellos mismos no han podido entender su proceso. Entonces comienzan a meter bastante información, muchas veces incoherente. ¿Para qué? Para defenderse en el caso de que les digan que no incorporaron algo dentro del modelo, del gráfico, del proceso o del diagrama. Entonces, como consecuencia de eso, tenemos modelos de procesos o diagramas de procesos llenos de información innecesaria, que confunden en vez de ayudar, que en vez de lograr una mejor comunicación, hacen todo lo contrario. Entonces, siempre, como un consejo, cuando quieran modelar procesos, siempre piensen que es una forma de comunicar lo que uno está viendo en la realidad. Y la mejor forma de comunicarlo es hacer en forma sencilla. ¿Qué cosa es modelar? Modelar es dibujar la realidad. O sea, uno ve la realidad y la dibuja. ¿Y qué dibuja? Lo que uno considera importante de esa realidad. Este dibujito de aquí, uno puede ver en el lado izquierdo inferior, es una hoja
de un árbol que contiene las semillas de ese árbol. Esta hojita tiene una forma helicoidal. ¿Y por qué helicoidal? Porque cuando esta semilla se desprende del árbol, tiene que volar un tramo hasta llegar a un sitio donde el árbol no le haga sombra, o sea, el propio árbol no le haga sombra. ¿Para qué? Para brotar. Entonces esta semillita, este arbolito tiene una hoja muy inteligente, que lo que hace es alejarse del árbol, volar para llegar a un terreno fértil y poder brotar. Esto lo descubrió Da Vinci, mirando la realidad. Y a partir de que él miró esta realidad, observó esta realidad, creó lo que está en el cuadrito superior derecho, que es el primer prototipo del helicóptero. Él capturó la información necesaria de esta hojita, ¿no? Y captó la parte física, ¿no? El efecto físico de estas hojas que lograban hacer que esta hojita vuele. Y a partir de eso, creó este modelo, y este modelo fue hecho físico, y finalmente ese modelo es el que hoy nos da, digamos, fue el principio de lo que son ahora los helicópteros. Entonces, siempre les digo que cuando modelen un proceso de negocio, miren el negocio, miren la realidad y hagan explícito aquello que es importante y que ustedes quieren que las otras personas lo entiendan. O sea, cuando vean un proceso de negocio, no se pongan a modelar, a dibujar, a incorporar en el modelo información que no es necesaria. Por ejemplo, yo no voy a incorporar cuántos sellos, de qué color es el sello, o cuántas hojas voy a utilizar. Quizás lo más importante en ese momento es ver de qué forma voy a aprobar, de qué forma voy a denegar, cuáles son los requisitos, ¿no? Las cosas importantes. O sea, cuando modelen un proceso, traten de capturar lo más importante del proceso real y eso plasmen en un papel. No le metan demasiado detalle porque finalmente mucho detalle lo que va a lograr hacer finalmente es confundirlos. Entonces, modelamiento, dibujo una realidad con el fin de hacer explícito, visible, aquello que es importante para que las otras personas lo entiendan. Modelamiento de procesos de negocio. El modelamiento de procesos de negocio se puede dar sobre procesos existentes o sobre procesos propuestos. Propuestos en el sentido que se pueden cambiar o propuestos porque son totalmente nuevos. Un modelo de procesos de negocio puede proveer una perspectiva de punta a punta, quiere decir, de que el cliente pide algo hasta que el cliente recibe algo, por lo tanto es un proceso core, es un proceso súper importante. O quizás puede ser solamente una parte del proceso. Ustedes pueden definir cuál es el alcance del modelamiento de su proceso. Como les mencionaba, un modelo es una representación simplificada de algo, de un concepto, una actividad, de lo que hace la organización. Tiene diferentes aplicaciones. Por ejemplo, un organigrama, ¿no?, estructural puede servir para hacer un aprendizaje, un descubrimiento de lo que está pasando en la organización. Puede ser para proyectar algún hecho futuro, como una simulación. Lo utilizamos mucho para medir. Si no sabemos cuántas actividades tenemos, ¿cómo vamos a poder comenzar a medirlas? También lo utilizamos para enseñanza, demostración, verificación de lo que hemos planificado se va a cumplir y para hacer controles. Entonces, un modelo de procesos puede tener varias aplicaciones, dependiendo de lo que uno quiera hacer en ese momento. Los modelos de procesos de negocio tienen básicamente estos tres elementos. Unos iconos, que pueden hacer algunos posits, ¿no? ¿Qué es lo que representan estos iconos? ¿Qué representan estas actividades? O estos otros rombitos, ¿no? ¿Y cuál es la relación entre ambas? Ese es un proceso de negocio. Modelar esto de aquí es algo sencillo. Como ven, aquí está hecho con POSIT.
plumones y nada más. Es capturar la forma, capturar lo que está sucediendo en la realidad de forma simple. Según el BPM-SBOC, existen tres, digamos que estadios o niveles de la forma de dibujar un proceso. Diagrama, mapa y modelo. El diagrama es, digamos, el descriptivo, el de más alto nivel. Es casi como un happy path, o sea, un camino feliz, donde solamente se comienzan a colocar hitos, ¿no?, de cómo las actividades se van agrupando en subprocesos para generar definir todo el proceso. A grandes rasgos, ¿no?, cómo se está comportando el proceso. Cuando hablamos de mapa de procesos, ya estamos hablando de un segundo nivel. En ese segundo nivel comenzamos a incorporarle gateways o puntos de decisión. ¿Para qué? Para que a partir de esos puntos de decisión, los gestores de ese proceso puedan comenzar a sacar estadísticas. ¿Cuántas actividades han pasado por este lado? ¿Cuántas actividades pasan por ese lado? Y de esa forma hacer una estadística simple de cómo se comporta su proceso. Y finalmente el modelo. El modelo ya está ligado a la parte operativa del proceso. Tiene mucha información, tiene eventos intermedios, tiene comunicaciones con otros objetos fuera de la organización, con los stakeholders. Entonces, este de aquí ya tiene bastante información y es casi nivel operativo. Si lo queremos ver a nivel de, digamos, a nivel de roles, el diagrama nos serviría para la gerencia general o la alta dirección. El mapa nos serviría para la gerencia de mando medio, que tienen que ver planificación de los procesos. Y finalmente el modelo sí está para los supervisores o analistas, que son los que ejecutan el proceso. La información en sí es la misma, la diferencia está en el detalle de la información. En el diagrama está la misma información, pero con muy poco detalle. En el mapa se incorporan algunos detalles y sobre todo los gateways para saber cuál de las opciones del proceso se está ejecutando con mayor frecuencia o menor frecuencia. Y finalmente el proceso, el modelo de proceso, que ya es la parte operativa, netamente operativa del proceso, que sirve para los operativos, para la gente que hace la chamba en sí. Este es un cuadrito muy interesante. Uno ve que el diagrama está orientado, tiene muy poca influencia con el área de desarrollo de TI, pero tiene que ver mucho con el área de negocios. A medida que se va logrando más detalle, es el área de TI o el área de sistemas que comienza a tomar más relevancia y es el área de negocios que comienza a perder relevancia. ¿Por qué? Porque a medida que se hace más detalle, lo que intervienen son las áreas de TI para poder operativizar ese proceso. Y, en cambio, las áreas de negocio, al inicio, se tienen que definir correctamente cuál va a ser el negocio. Y a medida que va avanzando el detalle ya va quedando en las partes operativas de la empresa. Mayormente las áreas de TI, que son las que operativizan los sistemas que a su vez generan los productos. Los componentes de procesos son normalmente entradas y salidas, eventos, roles, personas, los tiempos de espera. Acá no se ve porque este es un flujo que no tiene condiciones, o sea, gateways, ¿no?, la cantidad de lotes o cantidad de veces que se ejecuta el proceso, y los servidores o usuarios. ¿Qué usuarios son los que intervienen en cada proceso? Básicamente estos son todos los componentes de los procesos.
El propósito del modelamiento de procesos, como les indicaba al inicio, es generar la información necesaria para la persona a la que se le va a comunicar el proceso. Un diagrama simple puede ser suficiente para un proyecto, siempre y cuando sea para un gerente, ¿no? O para una persona que no que no tenga relación directamente con el proceso, pero quiere saber cómo funciona en líneas generales. En cambio, para la parte operativa, el modelo tiene que ser completamente detallado para que lo puedan utilizar. Esta frase del CEBUP, ¿no? Es una frase que está, una definición del CEBUP. El propósito del modelamiento es crear una representación del proceso que lo describa de forma precisa y suficiente para la tarea en cuestión. O sea, depende de lo que uno quiere hacer. Un diagrama simple puede ser suficiente para un proyecto, mientras que un modelo detallado puede ser necesario para otros. Aquí, por ejemplo, se puede ver qué es lo que necesito yo a nivel de gerente de TI. Saber que mi modelo tiene seguridad, hay un componente móvil, hay un RP, hay un CRM, hay un contacto con la central de riesgos. Si lo veo desde el lado del área de procesos, ya lo veo de esta forma, ¿no? Si tengo que ver qué áreas de soporte van a dar soporte, para la redundancia, a estas actividades, tengo este pequeño diagramita que digo qué área de soporte da soporte a qué actividad. Y si quiero ver un tema ya netamente operativo, ¿no? Aquí ya está casi todo el proceso al detalle de cómo se recepciona un pedido, ¿no? Entonces, cada modelo tiene un propósito. No confundir, no entregar el modelo que está en la parte inferior a la gerencia general, porque no lo va a entender. Así como a la gerencia general, al operativo, no le voy a entregar el modelo que está arriba, porque no le va a servir. Las definiciones, o sea, todos los modelos tienen que estar adecuados para su propósito y para su uso. O sea, para quién lo voy a entregar y cómo lo voy a utilizar. Y esto, repito nuevamente, dibujar una realidad con el fin de hacerlo explícito, visible, lo importante para que las otras personas lo entiendan. Por ejemplo, tenemos un modelo para la venta. Si uno está en una tienda que vende autos, lo que uno mostraría en su vitrina es un auto de esta forma. Pero si uno quiere el modelo de ese mismo auto para la fundición, lo que va a hacer es entregar este tipo de diagrama o de modelo. Si lo quiero hacer para las partes eléctricas, entregaré un plano eléctrico. Y si lo quiero para la pintura, lo que yo entregaría será un pantón de pinturas de cómo quedaría el auto. O sea, tiene que ser el modelo tiene que ser adecuado para el propósito y para su uso. Los modelos son abstracciones del mundo real y la idea es reducir la complejidad. Reducir la complejidad y solamente mostrar aquello que es importante. Solamente los aspectos relevantes del mundo real. Recuerden siempre desarrollar los modelos con un tema específico para una audiencia específica y para un propósito de modelamiento específico en mente. Antes de hacer un modelo, piensen en esas tres cosas. Tema, objetivo, audiencia objetiva y el propósito. Decía Charles Fox, todos los modelos son malos, pero algunos sirven. Beneficios del modelamiento de procesos. Beneficios hay muchos. Aquí he hecho una lista simplificada, pero básicamente beneficios, gerenciar los procesos de la organización. Podemos especificar los requerimientos, ¿no? De acuerdo, a partir de que conozco qué actividades van a realizar, puedo saber qué tipo de personal necesito, cuánto personal, información, capacidades de las personas, etc. Tengo gestión de conocimiento, porque una vez que yo explicito lo que está pasando en el proceso, ese conocimiento queda para la empresa.
y no es que quede en la cabeza de unos empleados que cuando se van de la empresa pierde conocimiento. Al ser un proceso modelado correctamente, estamos estandarizados y podemos predecir lo que va a suceder con ese proceso, sus capacidades. Incrementamos la claridad porque facilitamos la comunicación entre las personas que participan en los procesos. Ayudamos a los ejecutores de procesos a hacer mejor sus actividades porque así van a ver en qué parte del proceso están trabajando, ¿no? Y pueden conocer todo el end-to-end de su proceso. También pueden evidenciar aquellos problemas donde las áreas funcionales comienzan a ser mucho más eficientes, pero esa eficiencia funcional comienza a causar un daño en el resultado del proceso. Esto se logra a partir de cuando tiene todo el modelo del proceso correctamente diagramado o dibujado. Tenemos varias notaciones de modelamiento de proceso. Pero primero vamos a definir lo que es notación. Notación es un conjunto estandarizado de símbolos y reglas que determinan el significado de esos símbolos. ¿Para qué sirve una notación? Una notación sirve básicamente para eliminar el problema que existe en la comunicación. ¿Cuál es el problema que existe en la comunicación? Tenemos una persona que envía un mensaje, la decodifica, digamos en el español, la decodifica, pasa por un ambiente de ruido, y la otra persona la decodifica y la entiende. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que ambas personas se comuniquen? Es que el codificador y el decodificador sean los mismos. O sea, si esta persona habla español, esta tiene que hablar y entender español. Porque si esta habla y entiende español, y esta habla y entiende ruso, no se van a poder comunicar. Entonces, la notación, ¿para qué sirve? Para lograr la comunicación entre dos personas o entre varias personas. Siempre hago este ejemplo para hacer más didáctico el tema del lenguaje de modelamiento. El lenguaje de modelamiento tiene tres factores importantes, símbolos. Por ejemplo, en el caso del fútbol, símbolos serían tarjeta amarilla y tarjeta roja. Símbolos. Tiene un significado. Una tarjeta amarilla significa un empujón, una tarjeta roja significa una agresión. Y finalmente, reglas. Amarilla más amarilla igual roja. Entonces, todos los lenguajes de notación tienen estos tres. Símbolos, significados y reglas. Entonces, ¿qué es notación? Es un conjunto estandarizado de símbolos y reglas que determinan el significado de estos. Símbolos, juegos de símbolos gráficos que representan los elementos. Semántica, combinar la sintaxis y la descripción de los símbolos, o sea, el significado de cada uno de los símbolos. Y sintaxis son las reglas que determinan cómo se relacionan estos símbolos y cómo el significado de esos símbolos puede cambiar de acuerdo a cómo se interrelacionan esos símbolos. Entonces, ahora que ya conocemos lo que son, es una notación, vamos a pasar a las notaciones que se mencionan en el BPMCU. PPMN, que es la notación por default para lo que es proceso de negocio, Swing Lanes, Flow Charting o flujograma, Event Process Chain o EPC, Unified Modeling Language o UML, IDEF y Value Stream Maps. Son siempre lo que se mencionan en el BPMCU. Obviamente hay unos más todavía, pero esos son los que se mencionan en el BPMCU. Vamos a empezar por flujograma. Flujograma es un conjunto simple de símbolos, ¿no?, aprobado por el ANSI en 1970. Ese es el que más se ha utilizado, o el que más se utiliza actualmente en muchas organizaciones. Que tiene básicamente esto de aquí: círculos, diamantes cuadrados, ¿no?, y es muy adecuado para lo que llamamos el diagrama de Happy Path.
poco nivel de detalle. El gran problema de estos flujogramas es que cuando se comienzan a hacer o diagramar o modelar procesos un poco complejos y los mismos elementos no tienen capacidad de mostrar esa complejidad, y uno tiene que comenzar a incorporarle bastante información de texto, ¿no? O colocar muchos elementos para poder tratar de plasmar la información que se haga en los procesos reales. Entonces es bien engorroso. Uno puede ver los flujogramas de varias empresas y ver que es bien engorroso entenderlos. El Balance Stream Map es una técnica que se utilizó en las empresas japonesas de Lean, ¿no? Y se centra básicamente en la eliminación de las actividades que no generan valor. Aquí, por ejemplo, se muestra un modelo de Balance Stream Map. Se muestra todo el entorno físico, cómo es el flujo de los materiales y los productos en la línea de producción, ¿no? Se comienzan a medir los tiempos, ¿no? Y lo que hace aquí el Value Stream Map básicamente es tratar de eliminar aquellos desperdicios en toda la línea de producción. Llámese desperdicios de material, de tiempo, de productos en elaboración, sobre stock o almacenes inclusive. Todo aquello que se considera un desperdicio se tiene que eliminar. Otras notaciones, EPC, Event Driven Process Change, es una notación que se desarrolló en Alemania. Es una notación muy interesante. El problema es que tiene mucha ambigüedad cuando se modela con EPC. No es muy, digamos, clara en sí, pero ojo que EPC ha sido la base para lo que es el SAP, el RP SAP. El RP SAP se ha modelado a partir de Event Process Change. Es una notación alemana, pero actualmente la misma empresa alemana que maneja esto, que es Software AG, ya está cambiando todos sus modelos hechos en EPC a BPMN, que es la notación por default, lo por defecto que va a quedar que creo yo quedar en el futuro. Entonces, EPC es buena, pero tiene ahí algunos problemas porque está más orientado al tema técnico. UML es la notación que se utilizaba para todo lo que es el desarrollo de sistemas informáticos. La gran desventaja del UML es que solamente lo entienden los informáticos y nadie de negocio lo va a entender. Entonces la comunicación entre el área de TI y de negocios es casi imposible utilizando una notación UML. Y como le mencionaba al inicio, la idea de un modelo, de generar modelamiento, es lograr la comunicación. Básicamente la comunicación entre todas las áreas de la empresa. IDEF es un estándar que se utiliza en el gobierno americano. Lo interesante del IDEF es que parte desde la perspectiva de trazabilidad. Todos los procesos o actividades de un proceso tienen relación padre a hijo con una actividad en un nivel inferior o superior. Entonces, lo bueno de esta notación, o la buena práctica, es que la trazabilidad del seguimiento es muy sencilla de detectar, muy fácil de detectar. No vamos a tener nunca actividades que queden en el aire, actividades huérfanas o procesos huérfanos. Siempre van a estar relacionados. El problema de IDEF básicamente es que está hecho para el control más que otra cosa. No está hecho para, digamos, proceso de negocio en sí. Está hecho para proceso de negocio, pero en el tema de gobierno americano, de gobierno, y más orientado a un tema de militares. Tiene otra connotación. Pero la buena práctica que tienen ellos de
tener una relación procesos con actividades padre-hijo. Es una buena práctica que se pudiese incorporar, ¿no?, en todos los otros estándares de modelamiento de procesos, para no tener esos problemas de actividades o procesos huérfanos. Sin embargo, como les digo, es un poco tedioso de trabajar con IDEA. Los lanes, si bien es cierto, no es una notación, es una ayuda que nos sirve para poder representar procesos, roles o stakeholders que estén relacionados con el proceso en sí. Como mencionaba, representan actores de procesos, representan un área funcional, lo utilizamos para distinguir responsabilidades. Utilizando lanes, podemos definir claramente cuáles son los handoffs, y los handoffs, recuerden que son los pases de información de una área a otra. La desventaja más evidente en los lanes es que hay actividades que muchas veces son compartidas por dos áreas. En ese momento, los lanes se vuelven un poco complicados. Buena práctica es, o dividimos la actividad en dos, ¿no?, para que estén por cada área, o lo que podemos hacer es crear un área ficticia, ¿no? Área ficticia, por ejemplo, logística y almacén, o compras y almacén. Tenemos el área de compras, el área de almacén, y tenemos una compras almacén juntas, que es ficticia, donde trabajan las dos. Finalmente, el modelo que recomendamos en el BPMSU, que es el BPMN. Por favor, no confundan BPM o BPMN. BPM es Business Process Management, que es una disciplina gerencial de gestión de las empresas. Business Process Model Annotation es una notación, o sea, es una forma de cómo modelamos procesos. Es un estándar creado por la Business Process Management Initiative, que finalmente, al volverse casi un estándar, se incorporó en el Object Management Group, que es actualmente el organismo que la mantiene, ¿no? Estamos ahorita en la versión 2.0 del BPMN, y su característica principal es su simplicidad. Es muy parecido a lo que se trabaja en el flujograma, pero tiene algunas, tiene elementos que permiten hacer mucho más sencillo el modelamiento del proceso. Tiene 4 elementos básicos, que son los eventos, las actividades, los gateways o puntos de decisión, y las flechas o flujos. Pero a partir de esos 4 elementos, ¿no?, a cada uno de estos elementos se le adiciona una característica principal, y ese evento cambia de comportamiento. Tenemos toda esta plancha de aquí de todos los elementos, con sus características que lo diferencian. Y a partir de eso tenemos más de 100 iconos descriptivos. O sea, a partir de 4 elementos básicos, podemos tener 100 iconos específicos diferentes. Tiene mucha precisión al tener casi 100 iconos que pueden definir ciertos comportamientos. Lo utilizamos para presentaciones para varias audiencias, simulación y modelos ejecutables. Es muy importante. Cuando uno modela en BPMN, ese modelo BPMN puede servir como base para un proceso ejecutable. O sea, un BPMN, un modelo BPMN correctamente modelado, lo ingresamos como un input para un BPMS, que es un Business Process Management Suite o System, y esa base nos puede servir para crear un programa ejecutable. Ventajas adicionales: es un estándar de facto, o sea que casi todas las empresas de software lo están utilizando.
Desventajas, que al tener muchos elementos requiere un entrenamiento. Por ejemplo, aquí tenemos los ciento y tantos elementos del Business Process Model Annotation. Entonces, cada una de las actividades con una característica adicional tienen una funcionalidad, un comportamiento diferente. Esta es la parte complicada del BPMN, que son ciento y tantos elementos diferentes. Pero para eso tenemos lo que son las buenas prácticas en BPMN. Una buena práctica en BPMN es, de todos esos 104 elementos, tomar lo que nosotros llamamos un pallet. ¿Qué cosa es un pallet? De esos 104 elementos que existen en toda la notación, que sirven para todas las industrias y todos los negocios, tomamos los elementos que a nosotros, como empresa, nos parece necesario para modelar todos nuestros procesos. Entonces ya tenemos que saber los 104 elementos y cómo funcionan y cómo son sus reglas de comportamiento entre ellas, sino solamente aquellas que nosotros creamos como empresa que son necesarias. Entonces esto crea una simplicidad. Lo que finalmente logramos es que todas las personas en la organización hablen el mismo idioma. Por ejemplo, aquí tenemos elementos de inicio, elementos intermedios, eventos inicio, intermedios, eventos finales, actividades, gateways, ¿no? Los flujos, formularios, base de datos. Entonces, ya no tenemos que aprender los 104, ciento y pico elementos que hay, 103, 104, sino que solamente aquellos que nosotros consideramos necesarios. Este palette de elementos los hace el analista de procesos, los socializa con toda la organización y luego la organización comienza a modelar sus procesos en base a este palette, no en base a los 104 que hemos mencionado al inicio. Otra buena práctica para lo que es el modelamiento de procesos es trabajar en forma jerárquica. Cuando hablábamos de diagrama, mapa, modelo, hablábamos de un modelamiento jerárquico. ¿Qué cosa es jerárquico? Por ejemplo, a la alta dirección le interesa básicamente conocer cómo es el end-to-end de su proceso y estableciendo por cada subproceso algunos hitos para conocer de qué forma trabaja su proceso, encapsulando toda aquella información al detalle que no le interesa a este nivel de jerarquía en la organización. Entonces, este subproceso 2 se desglosa aquí, un modelo analítico con más detalle, y este segundo modelo le sirve a otro tipo de rol en la organización. Aquí ya tenemos los gateways, ¿no? Para conocer, para tener algunas estadísticas acerca de cómo se comporta este proceso. Y finalmente, no tanto finalmente, sino que a partir de este modelo, de este subproceso 2.2, podemos tener un modelo operativo ya con mucho más detalle que servirían para las áreas operativas de la organización. Entonces, el modelo jerárquico, modelo de modelamiento jerárquico, nos dice que debemos encapsular información innecesaria para el público objetivo al que queremos mostrarle el modelo del proceso. ¿Cuántos niveles pueden haber? N niveles. No está definido, ¿no? Lo ideal es que no haya muchas actividades por cada pantallazo o por cada hoja A4. Por ejemplo, si uno quiere modelar un proceso, tiene que tener en la cabeza que modelarlo en una hoja A4
y dentro de esa hoja 4 no deben haber más de 9 más menos 2 actividades, porque pasar de 9 más menos 2 a tener más de 11 actividades en una hoja 4, ya lo que va a generar es más que certezas, va a comenzar a generar confusión. Entonces aquí le mencionaron la buena práctica, ¿no? Un modelo en una hoja 4, colocar solamente 9 más menos 2 actividades por hoja, por cara. A un happy path, o sea, un camino feliz, de dónde se inicia el proceso hasta dónde termina, y luego establecer las relaciones de estos subprocesos con los proveedores externos, con actores externos al proceso. Externos al proceso significa externos a la organización, ¿no? Otra buena práctica del modelamiento de procesos es que uno tenga definido todos los inicios y todos los finales. ¿De qué forma se inician los procesos? Vía web, vía reclamo presencial o lo que sea, ¿no? ¿Cuáles son los inicios y de qué forma terminan todos los procesos? Pedido ok, pedido no ok, pedido rechazado, que definen todos los finales. Aquí se despliega el detalle de cada subproceso. Y aquí también, ustedes pueden ver aquí hay una relación del proveedor con la preparación de material. Y esta relación que tiene ese subproceso con el proveedor se ve desde el inicio. Este subproceso de aquí, recepción del pedido, en 2.0, recepción de pedido, cuando se detalla, recepción de pedido, ¿no? Se identifica en qué parte de ese modelo es que tiene la relación con el proveedor. Entonces, siempre hay consistencia. A partir de este de aquí, de este proceso inicial, punta a punta, sabemos que este subproceso tiene una relación con el proveedor. Y cuando este subproceso lo ponemos al detalle, ya sabemos con quién va a interactuar. Para finalizar, las características de un modelo correcto es que todos tienen que ser completos, o sea, tienen todos los inicios y todos los finales. Tiene que ser claro, o sea, no tiene que ser complejo de leer, tiene que ser claro, sencillo, de acuerdo al público o a la persona a la cual le queremos mostrar el modelo. Finalmente, tiene que tener una consistencia estructural. Un proceso modelado en BPMN, un proceso modelado, ¿no? Tiene que ser graficado de una forma y que todos entiendan lo mismo. No puede suceder esto que está aquí, de cuando uno ve un proceso, uno dice 6 y el otro dice 9. Esas son las características de un buen modelo, que sea completo, de cómo inicia hasta todos sus finales, que sea claro, sencillo de leer, que no sea complicado de leer. Si es complicado de leer, ya no es un buen modelo. Y la consistencia estructural. Ante un mismo proceso, todos deben graficar o entender lo mismo. Y eso es todo por este webinar. Si tuvieran algunas preguntas, con mucho gusto las voy a absolver. Y cuando hablo de modelamiento de procesos, siempre tomo esta frase de Da Vinci, ¿no? La simplicidad es la máxima sofisticación. Entonces, cuando uno le quita todo lo innecesario a algo, esto se convierte en perfecto. Listo, muchas gracias.
Muy bien, Augusto, muchas gracias. Bien, vamos a la sección de preguntas. Bien, tenemos la primera pregunta. Nos piden que aclares ese tema sobre lo que es mapa, diagrama y modelo. Que profundices un poquito más nuevamente porque parece que no ha quedado muy claro. A ver, te dejo para que nos expliques esa parte un poquito más profundo. Ya. Diagrama, mapa y modelo. Son tres, digamos, etapas en el desarrollo de un modelamiento de procesos. El diagrama es como decir la parte inicial, ¿no? Es un happy path. Por ejemplo, para la alta gerencia de, digamos, un área de una empresa como un retail de ventas, lo que le va a interesar son aquellos subprocesos o etapas dentro de su proceso, en forma general, en forma general básicamente. Por ejemplo, decir, ya, ok, cuando una persona, un cliente va a comprar algo, lo que va a entrar a la tienda y lo que va a pasar es, la primera actividad del proceso es que alguien lo va a recibir y le va a mostrar los artefactos. Luego que le muestre los artefactos y le explique las bondades, cierra la venta y ahí termina el trabajo de esta persona. El segundo, la segunda actividad en ese proceso es que el cliente va a caja y paga. Luego de que paga, lo que va a suceder es que alguien le va a mostrar al cliente el producto que ha comprado y que está en perfectas condiciones. Y la cuarta puede ser que si es un artefacto grande, la empresa se encarga de llevársela a su domicilio. O sea, como que un proceso de venta tiene como que 4 etapas, digamos que bien definidas. Eso es lo que le interesa a un gerente en general, o sea, saber que un proceso de venta tiene esas 4 etapas. Para un gerente de segundo nivel más operativo, ¿no? O el gerente de ventas, por ejemplo, él con ese modelo no puede tomar ninguna decisión. Él lo que va a necesitar es un segundo nivel de detalle. ¿Y cuál es ese segundo nivel de detalle? Que, por ejemplo, en el caso de los pagos, ¿no? Puede ser que haya una estadística que diga cuántos pagos se hicieron con tarjeta de crédito, cuántos con tarjetas de débito y cuántos en efectivo. Entonces, eso ya entra en un segundo nivel de mapa. Diagrama, mapa, es un segundo nivel. Y el tercero, que por ejemplo, para el área de despacho, lo que le va a interesar es cómo funciona al detalle esa actividad de despacho. Diagrama, mapa, modelo son tres formas como el BPMSU nombra a los modelos. Si uno va o lee otros autores, lo que va a encontrar es que va a haber un modelo descriptivo, modelo analítico, modelo operativo. Entonces, el descriptivo es similar al diagrama, el analítico es similar a mapa, y el operativo es similar a modelo. Si uno ve otros autores, va a encontrar mapa proceso nivel 1, nivel 2, nivel 3. Lo importante es que tengan el concepto de que el primer diagrama es alto nivel, el segundo ya tiene que tener puntos de decisión para tener estadísticas, tomar decisiones, y el tercero es netamente operativo, o sea, cómo se ejecuta la actividad del proceso en sí. O sea, básicamente lo que se quiere decir en el BPMSU es que los modelos tienen estas tres etapas, tres estadios o tres objetivos diferentes. Uno es para la alta gerencia, uno es para la gerencia de mando medio y otro es para la parte operativa. Ok, Augusto, muchas gracias por la explicación. Tenemos otra pregunta más. Nos preguntan si es que, ¿qué herramientas recomendarías tú para el modelamiento de procesos? Por ejemplo, Visagi. Espero tu respuesta, Augusto. A ver, ¿qué herramientas?
recomiendo yo para modelar procesos, la primera herramienta que yo recomiendo siempre es lápiz y papel. Primero modelen con lápiz y papel y después busquen una herramienta de software que los ayude. Y les explico por qué. Porque muchas veces, cuando queremos modelar un proceso y tenemos la herramienta de software enfrente, nos parametrizamos por lo que la herramienta nos da. A veces nos pasamos más tiempo perdiendo más tiempo, ¿no?, en buscar cómo utilizar la herramienta, y lo que sucede en verdad es que lo que tenemos que hacer es poder nosotros, con un lápiz y papel, identificar el proceso, o sea, dibujar el proceso sencillamente. La herramienta que yo recomiendo antes de software es lápiz y papel. A partir de ahí pueden utilizar Visagi, Bonita, Visio, hay varias herramientas. Ok, Augusto, pero ¿hay alguna herramienta específica que nos recomiendes bajo tu experiencia para empezar a diagramar y usando un software? Para usar software, bueno, yo uso Visagi, también uso Visio, pero no tengo una recomendación así, no podría decirles porque conozco gente que más utiliza otras. Cada herramienta tiene sus virtudes y sus no tantas, y sus no virtudes. Ok, gracias, Augusto. Augusto, tenemos otra pregunta más. Nos indican cuánto, según tu experiencia, debería conllevar un curso o programa de especialización de modelamiento para poder tener las competencias claras sobre lo que es modelamiento de procesos. Modelamiento utilizando BPMN, 24 horas aprox. ¿Eso Pues es hay como máximo o mínimo? Disculpa. 24 horas, 24 horas 24 horas de teoría, ¿no? 24 horas de aula. Luego, obviamente, la práctica hace al maestro, ¿no? Pero Y esa básico, práctica, ¿cuántas horas más o menos estamos hablando? Para que tengan claro quién nos ha preguntado. no, ya es 24 horas un curso, es lo que yo creo que es necesario como para que uno salga capacitado como para poder modelar procesos en su empresa. 24 horas. Muy bien, tenemos otra pregunta más, Augusto. Nos indican que, bien, nos indica Sofía que están empezando a hacer BPM. ¿Y qué tipo de certificación podrías hacer para BPM, para Business Process Management? Espero que sea Sí, lo que para estoy pensando. BPM, si BPM es la certificación CEPP, porque si estamos hablando de BPM es gestión por procesos de negocio, o sea, la parte de disciplina gerencial. Sí, es la certificación CEPP, es la única certificación, bueno, la más escuchada en el mundo acerca de gestión por proceso de negocio. Y si en el caso de repente hubo una confusión, ¿hay alguna certificación para BPMN, para lo que es modelamiento y notación? A ver, la certificación tiene la OCEP, eh, tiene, digamos, tiene un componente de BPM, ¿no?, pero la certificación OCEP 2 está más orientado al tema de BPMN. Si uno quiere conocer más de BPMN, quizás la certificación OCEP les ayude más. También hay otras certificaciones de buenas prácticas en modelamiento usando BPMN que dictan en Estados Unidos, si no me equivoco, pero no son, digamos, oficiales a nivel internacional, ¿no? Son certificaciones que dictan algunas universidades en Australia, en Estados Unidos, pero son certificaciones internas de la universidad. No tienen validez, hasta donde sé yo, no tienen validez internacional. Ok, Augusto, correcto. Tenemos la última pregunta. Bueno, hasta ahora sería la última. Bien, nos indican, al inicio hablaste sobre el ciclo de vida del proceso y indicaste que el modelamiento era una de esas fases o etapas. ¿Exactamente es con la que se debe empezar? ¿Es la primera etapa? Es la pregunta. Lo que sucede es que uno debe empezar siempre con la parte, si es BPM, ¿no? Si es BPM, tiene que empezar por la parte estratégica.
Y luego cuando uno quiere aterrizar todo lo que son los procesos para poder comunicarlo o socializarlo con toda la organización, tiene que hacer modelamiento de procesos. Pero yo empezaría siempre con la parte estratégica, ¿no? El modelamiento sirve, a partir de ahí, sirve para todas las etapas del ciclo de vida del proceso. Perfecto, coincido totalmente contigo, Augusto, y sabes muy bien que la etapa estratégica es algo muy importante. Es más, el alineamiento estratégico de todo, de cada fase de un proceso de negocio. Bien, no tenemos más preguntas, Augusto. Queda más que despedirnos, dando por concluido este webinar. ¿Qué otras palabras finales para después despedirme? Ok, Jorge, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido a este webinar. Igual va a estar grabado en el YouTube. Si ustedes quieren, pueden avisar a sus amigos para que lo vean después. Y si están en Lima, les comentamos que nosotros estamos haciendo actividades mensuales, presenciales. La próxima actividad la vamos a hacer el jueves 19 de septiembre en San Isidro. Estén atentos a lo que publiquemos en nuestra página web para que se puedan inscribir. Son eventos gratuitos donde traemos expositores que han hecho implementaciones de BPM en sus organizaciones y normalmente nos traen muy buenas experiencias, ¿no?, acerca de esa implementación. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo y como digo, si están en Lima, los esperamos en el próximo mes, en septiembre. Gracias. Muy bien, muy agradecido, Augusto. Y me cabe finalmente decir que los esperamos para el siguiente webinar. Recuerden que cada mes hacemos un webinar de cada capítulo del CEBOC con la intención de difundir y visibilizar lo que es este marco de trabajo y como conjunto de buenas prácticas. Y como dijo Augusto, también están invitados los residentes en Lima al tercer BPMNI, que va a ser el 19 de agosto, jueves, en la cooperativa Pacífico, la Torre Pacífico. Orquídeas 276, si no me recuerdo. Bien, agradezco su presencia a todos y gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego.